Hola amigas de Ventana Verde, esto va dirigido a las amigas, ¿eh? Y bueno, a algunos pocos amigos, porque el tema es que está claro que la preocupación por las plantas y el mantenimiento de las plantas en la casa y en el jardín, sin duda el porcentaje más alto es por parte de la mujer, ¿eh? La mujer es el alma de la casa y en el tema de limpieza y en el tema de plantas, sin duda son las personas que realmente tienen una preocupación vital. Bueno, comentaros que en estos días pues siempre todos los que se pueden coger algunos días de vacaciones, que afortunadamente son bastantes, y bueno, pues poder disfrutar de unos cuantos días. Pero claro, siempre nos queda el problema de los animales, las mascotas, que a veces no podemos ir con las mascotas de viaje o tenemos que ir a unos determinados hoteles. En fin, o cuando tenemos que llevarles a una residencia donde pasan los días de vacaciones que estamos fuera, lo tienen que pasar las mascotas. Y los otros temas son las plantas, ¿eh? Son dos seres vivos de dos reinos animal, el reino animal y el reino vegetal, pero que son seres vivos, ¿eh? Son seres que nacen, crecen, se reproducen y mueren, como todos. Y bueno, simplemente comentaros un poco el tema de tres o cuatro ideas como máximo para no calentaros la cabeza. Es decir, los que normalmente compráis plantas, compráis sustratos, compráis abonos, etcétera, ¿no? Lo primero, recomendaros la diferencia clara que existe entre un fertilizante orgánico que está, digamos, condimentado, que está nutrido de nutrientes que se le añaden químicamente y que tiene una textura y una estructura específica porque ha sido diseñada y ha sido fabricada. Y lo que llamamos vulgarmente los sustratos que podemos encontrar en algunos sitios que son muy baratos, principalmente son lo que llamamos sustratos procedentes de coco, ¿eh? El coco, yo alguna vez os he comentado el tema de los cocos. Los cocos prácticamente, lo que es el sustrato de cocos, en todos estos países del sudeste asiático salen toneladas y toneladas y miles de toneladas de coco, que se pelan los cocos y luego a un señor que viene y que se lo lleva, se lo regalan. Esto es así de claro. Se carga con máquinas. Cuando se carga con máquinas, no solamente lleva lo que son los montones de coco, sino que lleva también todo lo que esté dentro de esos montones, y toda la porquería y toda la fauna que lleve y toda la flora también. Bueno, eso normalmente se transporta en barcos, y bueno, y llegan a fábricas en Europa o en el norte de África, donde esos barcos van a una factoría industrial en la que todo eso se procesa, se tamiza, se le da un tamaño adecuado, en fin, una textura adecuada, etcétera. Se uniformiza, se da una uniformidad al sustrato, pero no deja de ser un sustrato a base de lo que llamamos turba de coco, ¿eh? Las mejores turbas son las centroeuropeas, las del norte de Europa. Hay dos tipos de turbas, las turbas negras que están sacadas a mucha profundidad y las turbas rubias, que son más superficiales. Lo ideal siempre es una mezcla de esos tipos de turbas. Y lo que es fundamental, si tenemos unos maceteros que les estamos abonando, por así decirlo, con sustrato de coco, del barato, pues realmente ese sustrato no tiene una gran capacidad de retención como pueden tener las otras turbas, la turba negra, la turba rubia, procedente de las turberas centroeuropeas. Y entonces eso no retiene prácticamente el agua. Echamos el agua y el agua igual que entra, se va. Y esto lo estamos comprobando porque vemos que diariamente regamos, regamos, regamos y de repente si vienen los calores, pues tenemos que regar dos veces y tenemos... Bueno, ¿cuál es la solución? Mezclarlo con tierra vegetal, con tierra de la que hay en el campo, que ya también se venden en los viveros, y con un saco de tierra vegetal franco-arenosa, ¿eh? No conviene que sea muy arcillosa ni que sea muy arenosa. Si es muy arcillosa va a retener mucho la humedad, y va a tener mucha plasticidad el terreno
y si es arenosa va a tener mucha permeabilidad. No tanto como una turba de coco, pero va a tener mucha permeabilidad. Por eso lo ideal es una mezcla de sustrato, de tierra, turba, etcétera, etcétera, pero una mezcla franco-arenosa, entre un 50 a un 70% máximo de arena. Bueno, ¿qué es lo que hay que echarle para que eso responda, para que esos maceteros respondan? Pues lo ideal también es echarle humus de lombriz. No sé si habéis oído hablar de las lombrices rojas de California, que esto es todo un inmenso negocio a nivel mundial, donde hay granjas de lombrices que generan y producen todo este humus. Y la verdad es que yo creo que sin duda, creo que es el humus natural, orgánico, menos contaminado y realmente más es pulverizado por las propias lombrices. Y los resultados son muy buenos. De hecho, yo ahora mismo con temperaturas muy altas aquí en Sevilla, hace un par de semanas eché en varios maceteros en la terraza de mi casa, eché bastante humus de lombriz, que si fuera de otro tipo de abono hubiera quemado las plantas, y bueno, y realmente pues están espectaculares las plantas. Bueno, eso es un poco el consejo general. Cuando queremos ir a soluciones prácticas, ya os he hablado alguna vez de, de un retentor de humedad, que está hecho, entre otras cosas, con la celulosa que llevan los pañales de los niños, que retiene muchísimo la humedad. Es un polímero acrílico, lo llaman la gota de agua. El producto se llama Terracote. Lo que pasa es que antes solamente era un retentor y ahora poco a poco pues, ha ido evolucionando y también se le aporta algún abono, que ayude también a potenciar el efecto de las plantas. Pero básicamente la función es un retentor de humedad. Si vamos a estar una semana fuera de casa, vamos a estar 10 días, pues no nos compliquemos la vida, echamos, esparcimos, introducimos, simplemente con un lapicero, con un bolígrafo, con una paletilla pequeña, hacemos unos agujeros, los rellenamos de sustrato con el terracote y se va a crear un globo de humedad en toda la maceta. Hay que repartirlo uniformemente y sin problemas vamos a aguantar 10, 12 días, incluso más. Siempre y cuando que el agua que empleemos sea un agua que no sea problemática. Si es un agua de río, si es un agua de pozo, si es un agua y tiene problemas de calcio, que tiene carbonatos excesivos, pues no va a durar lo mismo. Cuanto más limpia sea el agua, más va a ser la durabilidad. Y el efecto de retención va a ser el mismo. Lo único que va a tener retenido ese agua con lo que lleve también ese agua. Esas yo creo que son las soluciones más básicas, ¿no? Lo digo porque muchas veces siempre se montan sistemas de riego por goteo, que está muy bien, donde se extienden los tubos, se clavan a la maceta, se fijan de alguna manera para que no se mueva el tubo cuando entra el agua y sale la presión, que el tubo que no se mueva y que siga regando en la maceta y no esté regando fuera. eh, una pequeña electroválvula, un pequeño programador, simplemente de pilas. Hay que asegurarse de cambiarle las pilas siempre, porque normalmente las pilas no duran más de 6 meses, y entonces normalmente corremos el riesgo de que ese programador deje de funcionar y pensamos que está regando y no está regando. Eso yo creo que son las soluciones más básicas, más sencillas y más fáciles, ¿no? Y realmente yo creo que para lo que son macizos, los que tenéis un jardín delante de casa o detrás y tenéis unos macizos con plantas, con tal, el humus de lombriz yo creo que es una buena solución. No solamente extenderlo, sino incorporarlo al terreno. Si tenéis unos naranjos y empiezan a ponerse amarillos, cloróticos, le ponéis el humus de lombriz, a las dosis recomendadas y en cuestión de muy poco tiempo vais a ver un árbol nuevo con una fuerza, con un vigor, con unas hojas que brillan espectacular. Hay que acompañarle también con el riego. Y sobre todo, de todas las mejores recomendaciones que os puedo dar es que lo de siempre, que la mayoría de las plantas se mueren por exceso de agua y no por falta de agua. ¿eh? Entonces, al tener más sensación de calor, al estar viendo la televisión constantemente que nos dice que hace mucho calor, que hace más calor, que va a hacer más calor,
que se han muerto no sé cuántas mil personas en Francia, dicen que han muerto del calor. Yo creo que habrán muerto del corazón, habrán muerto de un paro cardíaco, habrán muerto de otras cosas, pero posiblemente el calor pues, puede haber contribuido, ¿eh? Pero vamos, que el calor no asesina ni mata a nadie con un cuchillo. Bueno, pues eso simplemente yo creo que es los consejos que os puedo dar y nada, y por eso va especialmente dedicado a esas jardineras aficionadas que les encantan las plantas, que les alegra la vida de la casa y que permite que en las casas haya una alegría. Hasta pronto, buen verano.